como base y como principal, que también se utiliza para varias normativas, aunque sea como comparación, lo que es la curva C. Después hay una curva B, hay una curva D que tienen otros usos, digamos. La curva B no es muy usada y la curva D a veces tiene que ver con lo que es aviación. Pero como que han caído un poco en desuso, digamos, por un tema de facilidad. Entonces siempre, cuando nosotros hablamos a veces de alguna diferencia y específicamente cuando nos vamos más a lo que tiene que ver con un estudio de máquinas, de fuentes de ruido, es importante a veces esta diferencia. Cuando no tenemos un contenido espectral, por lo menos esa diferencia entre A y C eh, para entender cuánta información hay en esa baja frecuencia, ¿no? En cuanto a los conceptos básicos también, cuando hablamos de potencia acústica, que es un parámetro muy importante porque tiene que ver con la energía sonora propia de la fuente, más allá del ambiente en el cual se encuentra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de presión siempre tenemos la influencia del ambiente eh, muy, muy presente, porque tenemos reflexiones, porque tenemos un montón de condiciones del entorno, ¿no? Que modifican la presión sonora que nosotros podemos medir o percibir. Entonces, en general, cuando nosotros queremos obtener una potencia acústica, tenemos ciertas normas que nos dicen cómo, pero de alguna manera es eh, a ese valor promediado de presión, perdón, que uno puede medir en muchos puntos, eh, ponerle en principio un valor que en general le va a sumar, le va a restar, digamos, respecto a la superficie que ocupa esa fuente de ruido. En este caso tenemos la fórmula de ambiente exterior. El ambiente interior, una forma más simplificada, es simplemente una corrección que uno le hace para tener un valor esperable, ¿no? O sea, un valor con cierta incertidumbre, que va a cambiar si luego esa fuente tiene mucha información en algunas bandas de frecuencia, si tiene una tonalidad, o si no la tiene, y según eso vamos a tener una incertidumbre más grande de lo que estemos midiendo, o si también la fuente tiene mucha directividad en alguno de los sentidos. Entonces tal vez uno tiene un valor global, pero ese valor global no necesariamente explica del todo, ¿no? Cómo emite la fuente. Pero es una primera referencia. Y es la referencia que en general se utiliza cuando uno hace ya un mapa de ruido o desarrolla algún otro tipo de, por ejemplo, ubicar la fuente para calcular una cabina, para calcular una pantalla, para calcular algún tipo de aislamiento acústico, como a veces, como también están viendo ahora, digamos, en esta semana. Porque a partir de ese valor, uno puede saber, si uno tiene el nivel de potencia, uno puede saber luego, calculando cómo es el entorno, entender qué presión sonora va a generar en ese entorno, y luego poder calcular, bueno, qué nivel de reducción va a generar un tabique o no del otro lado. Para calcular la presión acústica también lo vieron desde el comienzo del nivel siempre, ¿no? Desde la primera guía. Esta fórmula es muy parecida a la que ustedes tienen, la que han visto. En realidad es la completa. El último término es un término que es casi despreciable en general, que tiene que ver con la impedancia del aire y la velocidad, suponiendo que estamos en el aire, y entonces en ese medio ese término se convierte en despreciable. Entonces, los otros dos términos, en algunas partes de la guía y con algunos que me habían consultado, en realidad hablaba como del nivel de presión a un metro, en vez de tener W, en vez de tener nivel de potencia. Y justamente esta fórmula en realidad viene de este lado, viene del nivel de potencia ajustado, ¿no? O corregido por la absorción del recinto, que tiene que ver con esa R que vemos en el segundo término, y esa direccionalidad, que es esa Q que vemos. Solo como para comentarlo, digamos, ¿no? Pero siempre es muy importante ese valor. A veces eh, los datasheets de las hojas de datos de los equipos lo tienen, a veces no. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve el nivel de presión, porque cuando uno ve el nivel de presión, depende a qué distancia se haya medido y en qué condiciones, es decir, si se midió en condición de campo libre, si se midió dentro de algún entorno, y todo eso va a modificar mucho el nivel que tenemos, ¿no? Entonces, para saber la fiabilidad de eso que estamos viendo. En cuanto a normas relacionadas, puse ahí como comentario en principio esta serie de la ISO de la 3740 que les comentaba, que tiene varias normas para diferentes condiciones de medición y, bueno, las que tengamos posibles y disponibles.
También dependen, van a cambiar ahí, obviamente, según la altura de la fuente, los puntos, la altura a la que tengamos que medir y demás, pero bueno, es otro tema solo para comentar. En cuanto a esto, relacionado a la directividad, y lo que ya ustedes también vieron un poco, esto sería la directividad, es decir, en el entorno, digamos, cuántas superficies reflejantes tengo y dónde está ubicada esa fuente. ¿Por qué? Porque va a generar un nivel distinto si está ubicada idealmente en un campo totalmente libre, sin ninguna reflexión, o si está apoyada en el piso, que es obviamente lo más común. No siempre es el caso, pero es lo más común. Y luego, si está más cerca de una pared, si está más cerca de una esquina, aún más esos niveles van a aumentar, digamos, y entonces es importante tenerlo en cuenta eh, a la hora de cálculo, y también pensándolo más allá de eso, en el momento de la ubicación, ¿no? En el momento de analizar un problema, de pensar que tal vez la propia ubicación, aunque eso es muy difícil a veces de poder modificar, es una buena mirada poder pensar que tal vez se puede hacer alguna modificación, porque a veces son cuestiones que no se plantean o se ubican porque se ubican en cierto lugar, y tal vez poder analizar, mover una máquina del lugar o desplazarlo o cambiar el entorno en el que está, puede modificar también, o va a modificar, mejor dicho, el nivel sonoro. Entonces puede ser una vía, aunque no sea para resolver, sí para reducir o para empezar a trabajar en ese problema. Como ciertos comentarios de acústica arquitectónica que ustedes ya también estuvieron viendo, tenemos varias formas de absorción, en principio, en lo que quiero tocar acá. Quiero dar como ciertas cosas, pero para que quede claro, digamos, ¿no? De qué hablamos. Tenemos en general dos métodos, digamos, que son la absorción mediante elementos porosos, digamos, que son resistivos, que de alguna forma esa energía se transforma en energía calórica. Tenemos muchas posibilidades de materiales, eh, pero en muchos lugares grandes, muchas de las cosas que se utilizan son los baffles, lo que digamos ven ahí arriba, eh, que se suelen usar mucho en recintos grandes, justamente donde a veces no se puede utilizar otra superficie, y con esto aumentamos la superficie porque en cierta forma estamos generando una absorción con elementos en una superficie que en principio estaba abierta, entonces en principio no tenía esa superficie como absorbente. Más allá de que uno pueda también colocar en el techo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Suelen ser muy, muy útiles por ese lado. Eh, Hay muchos proveedores, obviamente, y hay también muchos formatos. Hay algunos que son aptos, digamos, para recintos que son más críticos de humedad y demás. Hay otros que no. Hay algunos que, si no fuéramos a otro aspecto, más a restaurantes y demás, también tienen una estética más cuidada, pero básicamente la función es la misma. Lo que sí es importante es que en este tipo de elementos es muy relevante el espesor en general. Entonces, vamos a tener que tener ese cuidado que a medida que nos vamos a un espesor más fino, la absorción se queda en frecuencias más altas, digamos. El efecto que tenemos son esas frecuencias más altas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si lo vemos en la industria, no siempre, a veces necesitamos absorción en frecuencias más bajas. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que no va a ser lo mismo, por ejemplo, en las espunas más tradicionales, eh, una de 20 milímetros que una de 50. La diferencia va a ser muy importante. Y en general va a ser más importante eso que un cambio en la densidad, si uno tiene que elegir. Pero bueno, el costo también se modifica, eh, pero son las formas, digamos, que tenemos. Por otro lado, tenemos absorción mediante un almacenamiento de energía, digamos, una forma reactiva, que son los resonadores, tanto estos que vemos como los que vemos de membrana, digamos, por más que el funcionamiento es un poco distinto, en cierta forma es lo mismo. Y bueno, acá tenemos curvas distintas. Esta curva también ya la vieron, digamos, son
resonadores o son membranas resonantes que funcionan unas a frecuencias, en realidad todas pueden llevarse, no tanto las membranas, siempre van a estar en frecuencias más bajas, los resonadores de Helmholtz pueden variar de frecuencias muy bajas a frecuencias muy altas, digamos, pero en general se utilizan mucho más en frecuencias medias o medias bajas, tanto si hablamos, se usa mucho en recintos más específicos para la voz, más específicos para acústica arquitectónica, que tienen que ver más también con grabación y demás, pero también a veces pueden tener que ver con, digamos, si uno lo habla en la industria, con salas de personal y demás. Los materiales fibrosos y porosos, como comentábamos, ¿no? Siempre van a tender a tener ese tipo de curva, que vemos ahí como la curva A, pero esto depende principalmente, como les decía, del espesor, además de la densidad y del propio material, ¿no? Porque hay materiales que se comportan distinto y no solamente tienen que ver con la densidad, es decir, si uno solo eh, se llevaría, digamos, por la densidad, hay espumas de melamina, por ejemplo, que en muchos lugares se ven como clase 1 y demás, que tienen una densidad muy baja y parecería que no, bueno, que no va a absorber bien, digamos, ¿no? O que presentarían un rendimiento acústico pobre, y no es así dependiendo del espesor que uno elija. Y esto digo en comparación con una lana de vidrio, una lana de roca, que tal vez estamos hablando de densidades de 80 kilos, de 70 kilos y demás, ¿no? En cuanto a lo que es el tiempo de oración, como concepto y como índice más sencillo, uno siempre va a tener como estos dos parámetros que tienen que ver con la superficie, con esa absorción y con el volumen. Básicamente depende de eso en términos generales, ¿no? Después, a ver, ese tipo de relación va a modificarse según donde uno esté parado y va a haber lugares que, que acá en general no se tocan, digamos, en el curso, pero tal vez está bueno que los tengan en cuenta, que en recintos muy chicos se generan otro tipo de cuestiones que tienen que ver con ondas estacionarias, tal vez lo conocen de otros ámbitos de la ingeniería, ¿no? De otros ámbitos de su aplicación, pero así como ondas estacionarias se generan en una cuerda, digamos, para que suene un instrumento, se generan también en un recinto y el recinto responde de alguna manera. A medida que ese recinto es más grande, esas ondas se van a frecuencias muy bajas, por lo tanto, no son tan relevantes. A medida que el recinto es más chico, esas ondas estacionarias se vuelven más importantes. Entonces, ¿en qué pasa con las ondas estacionarias? Es que uno, si se posiciona en diferentes lugares, va a modificar mucho la escucha. Eh, entonces, en recintos chicos, eso está muy cuidado cuando es importante, digamos, desde ese lado, desde el lado de, por ejemplo, en un control y demás, pero también del lado de la inteligibilidad para entendernos, ¿no? Y también esto puede tener relación cuando tenemos recintos chicos en una industria donde tenemos máquinas que generan, o que emiten, mejor dicho, frecuencias muy bajas. Entonces, tal vez esa posición mismo de la máquina puede modificar qué nivel se termina percibiendo o la posición del operario. Justamente a partir de dónde está la máquina y dónde está el operario, puede generar que de pronto en cierto lugar estemos en un lugar donde hay, hay justamente un pico, digamos, ¿no? En cierta frecuencia, y eso va a generar que tengamos un nivel mucho más elevado, y el problema se vuelve mucho más complejo si uno lo trata de reducir sin tal vez analizar si la posición se puede modificar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces son cuestiones que se cruzan, digamos, ¿no? Entre todas estas áreas. En lo que es el tiempo de relación, para que también lo sepan, digamos, y lo actualicen, o lo recuerden, en la forma más clásica de medición, porque hoy en día también hay otras, es básicamente el tiempo, o sea, siempre se define como el tiempo que tarda en caer 60 decibeles, una fuente de emisión, y entonces ese es el tiempo de revelación, esos 60 decibeles que tardó, ese tiempo que tardó en caer 60 decibeles. Ahora, no siempre no, mejor dicho, nunca se mide en 60 decibeles porque tendríamos que tener un nivel de ruido de fondo muy bajo, entonces en general se mide en 30 decibeles o en 20 decibeles, o bien se generan otro tipo de mediciones con otro tipo de fuentes de ruido para poder llegar a estos resultados. Como,
como referencia, acá tienen algunas, acá hay otras más, digamos, en salas ocupadas. A ver, en general en la industria uno va a tener recintos muy grandes y uno va a tener tiempos de relación muy grandes, como algunos de los que vieron en los módulos, que pueden ser tranquilamente 6 segundos, que pueden ser 5 segundos, que pueden ser más. Entonces, atacar ese tiempo de relación va a ser muy relevante y va a cambiar mucho tanto la inteligibilidad, digamos, y eso puede ser entre operarios, ¿no? En el lugar, como también a nivel global, digamos, ¿no? El nivel global que uno tiene en el lugar. Ahora, siempre estos tienen un límite, digamos. En el mejor de los casos, digamos, este tipo de enfoques, el enfoque, por ejemplo, como mostraba acá de baffles, en recintos muy grandes, vamos a estar hablando de bajar unos 3 decibeles, unos 6 decibeles casi en un sentido ideal, que es mucho, que es muchísimo, y siempre estamos hablando de lo que tiene que ver con el campo lejano, digamos, no de lo cercano respecto a la máquina. Entonces, si el operario está muy pegado a la máquina, como ya lo vieron, ese efecto va a ser muy bajo. Pero en personas que estén más alejadas, sí puede cambiar mucho. En cuanto a lo que es aislamiento, que siempre está bueno separarlo de lo que es absorción, por más que estén cruzados, pero siempre la absorción tiene que ver con cómo escuchamos adentro del lugar y el aislamiento tiene que ver con lo que se escucha afuera o con lo que yo escucho de lo que está afuera. Una de dos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque a veces hay cuestiones de aislamiento que se intentan tratar con absorción y en general vendría por ese lado, no al revés. Y el resultado va a ser pobre o no va a ser ninguno, porque en realidad el problema que tenemos es que escuchamos las máquinas al lado. Entonces, incorporar absorción de nuestro lado no va a modificar. Es algo que parece muy básico, pero está bueno que lo tengan en cuenta y lo tengan claro a la hora de analizar algún problema, digamos, en algún lugar, ¿no? En alguna fábrica, en alguna industria, así como rápidamente a partir de lo que ustedes vean. Los índices con los cuales se mide o con los cuales se califican, digamos, ¿no? Y se clasifican los diferentes tabiques, los diferentes paramentos, es el STC o el RW. El RW está basado en ISO, está basado en las normas europeas, el STC es en las normas norteamericanas, ¿no? Y en las normas ANSI, digamos, ¿no? Entonces, o ASTM, perdón. Pueden tener los dos, depende de donde lo vean, si alguna vez tienen un requerimiento de algo, si alguna vez tienen una obra de ese estilo, en alguna industria o lo que sea, o ven ciertos requerimientos, van a ver que están las dos. A veces puede ser uno, a veces puede ser otro. La diferencia no es muy grande entre uno y otro, por lo tanto, no es que son intercambiables, pero sí, si tienen un requerimiento de uno o de otro, digamos que si ustedes tienen un valor en STC, van a estar cerca del valor en RW, por lo menos para arrancar a analizar si están bien parados o si están muy lejos. Acá hay algunos valores globales, ustedes en el módulo los tienen también, digamos, otros. Lo importante es entender que, a ver, que estamos generalmente entre lo que es ciego y lo que y lo que son aberturas, hay una diferencia importante. Entonces, eso es, si quieren, un buen concepto para que lo tengan como relevante, como para entender que cuanto más aberturas uno incorpore en un tabique, más difícil va a ser que ese tabique sea aislante. No que no se pueda, pero lo más probable es que ese aislamiento baje y mucho. Entonces, está bueno a veces analizar, por ejemplo, más adelante, si uno piensa en una cabina, bueno, ¿cuánto vidrio uno le tengo que poner? Entonces, todo ese tipo de detalles. Por lo menos, aunque ustedes no lo hagan directamente, en el sentido de él analizar, tal vez están dentro de una industria y quieren analizar la posibilidad de construir una cabina, eh, bueno, analizar por dónde tiene que pasar un operario, por dónde tiene que entrar, si realmente es necesario que vea todo el perímetro o si tal vez viendo una parte es suficiente, en el caso de una cabina para el operario, ¿no? O al revés, si tiene que estar viéndose siempre la máquina, si es necesario. Tal vez se puede realizar con cámaras, por ejemplo, hoy en día, digamos, hoy en día tecnológicamente eso cambió muchísimo, entonces tal vez no es necesario que esté todo el tiempo monitoreada con un vidrio, por ejemplo, y en ese sentido,
los tabiques ciegos siempre son más fáciles, digamos, de lograr un aislamiento mayor. Acá estamos hablando, bueno, ahí hay, por ejemplo, una pared doble con placa de yeso. La cavidad que nosotros tengamos en el medio es muy importante. eh, entonces eso es relevante, quería llegar a esto y ahí les muestro. Eh, bueno, ahí hay un contenido que es obvio, pero no por obvio está de más decirlo. A mayor STC o mayor RW siempre va a haber un aislamiento mayor. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque hay índices a veces distintos, que no son tan así, pero específicamente en STC y RW es así. Eh, y en general uno busca agregar diferentes materiales. Es decir, una pared ciega, por más que fuera de ladrillo hueco o ladrillo macizo, va a tener un límite en algún punto. Entonces, en general, uno intenta buscar diferentes materiales, agregar cavidades. Eh, el espacio que tenga entre esas placas o ese tabique, digamos, de base y ese tabique último, ese espacio de aire que siempre tiene que estar relleno con lana mineral o con lana de vidrio, digamos, o con algún otro tipo de material absorbente que a la vez es de aislante ahí, que ayuda a la aislación, va a modificar ese aislamiento en frecuencia principalmente. A veces no en nivel, o sea, a veces en el nivel global uno no va a ver la diferencia, pero sí la diferencia en cómo se comporta en frecuencia. Eh, porque uno está modificando esa frecuencia de resonancia. Entonces, al modificar esa frecuencia de resonancia, uno es como que la va tirando para un lado o para otro. Dependiendo qué es lo que uno tenga que aislar, es más relevante o es menos relevante. Entonces, la decisión no se basa solo en tener un cierto índice de RW, sino que ese índice responda bien a todas las frecuencias, o a las frecuencias que tengo interés en ese momento, ¿no? Sea por la fuente de ruido, o sea por otro motivo. Estos simplemente son algunos niveles, que esta es la norma IRAN 4044, referencia, digamos, es una norma que no es de carácter obligatorio, simplemente es como de recomendación, ¿no? Y tiene diversos lugares, diversos ambientes, ¿no? Acá elegí algunos como para mostrarles. Eh, pero fíjense que para que tengan un orden de magnitud, siempre estamos hablando de que como mínimo estamos hablando de arriba de 30, de 40 decibeles de RW, y cuando empezamos a hablar de un aislamiento, eh, digamos, importante, o digamos que tenga alguna cuestión más interesante, empezamos a hablar más cerca de los 60 decibeles, de los 55, de los 60 decibeles. Para condensar un poco esta información, ahí tenemos esa diferencia clara, que yo entiendo que ya la conocen, pero solamente quiero dejarla un poco, reforzarla un poco, digamos, ¿no? Entonces, también, digamos, ¿por qué es importante esto? Donde esto se pisa a veces es cuando uno genera cabinas y demás, porque también uno necesita absorción adentro de una cabina en general. Yendo como a una segunda parte de lo que tiene con aislamiento, con control de ruido, hay diversas vías de transmisión, y también son diversas las formas de atacarlo, digamos. Acá podemos tener una fuente de ruido, por ejemplo, en el techo, tenemos un cielo raso y un tabique que nos llega hasta el techo, de losa a losa. A ver, estos son temas que tal vez no están a veces directamente adentro de una nave principal, por ejemplo, en una industria, pero que sí están muy, muy presentes cuando al lado de eso tenemos una oficina. Entonces, tal vez no tengan esos niveles de la misma manera de lo que estamos hablando cuando hablamos de exposición y cuando hablamos de los 85 decibeles en 8 horas, y tal vez excedan a ese análisis, ¿no? Pero, como ustedes vieron mucho también de lo que tienen con curvas NC, con curvas RC, ahí estamos hablando de recintos separados generalmente de una nave principal o de al lado de una máquina, porque es casi obvio que al lado de una máquina el nivel muchas veces va a ser mayor, digamos, o no vamos a llegar a cumplir ninguna SNC, ni en S35, ni en S30, ni en S, digamos, vamos a estar mucho más arriba. Pero sí es importante, para hacer, aunque sea recomendaciones generales, cuando tal vez hay problemas en una industria, en alguna oficina cercana. Digo esto
por el tema del tabique, por ejemplo, que vemos ahí, que no llega hasta el techo del todo, son cuestiones muy comunes en oficinas, hoy en día en edificios de oficinas, pero también en la industria misma. Como les decía, esto es un poquito como índice de algunos de los detalles, de algunas de las cuestiones que estamos hablando. Como una cuestión muy por arriba, porque después en su momento lo tocará Gustavo, lo que tiene con el elemento de vibraciones, siempre estamos hablando de que haya elementos aislantes, que no haya una conexión rígida entre una máquina o entre su base con la estructura. ¿Por qué esto? Porque además de las propias vibraciones que se inducen, esas vibraciones terminan generando ruido transmitido por la propia estructura. Entonces, esos antivibratorios, además de reducir o mejor dicho, en línea con reducir esa vibración, reducen el ruido que produce en recintos cercanos, y eso es muy relevante, y a veces es muy relevante chequear todas las posibles conexiones, porque a veces puede no ser solo la base, sino que puede ser un conducto que pasa por una pared, o puede ser un conducto que está colgado, y ese conducto que está colgado está induciendo una vibración en cierto tabique y demás. Entonces siempre es muy relevante el análisis completo, digamos, ¿no? De cómo está situada esa máquina. Perdón. Yendo a cabinas y pantallas, a nivel general, digamos, si uno habla de pantallas, está bueno tener en cuenta en los dos aspectos, digamos, pero ¿cuáles son los niveles que uno puede llegar a pensar de reducción? Si hablamos, por ejemplo, en un ambiente exterior, ¿no? Siempre vamos a estar hablando de un ambiente exterior, si no dijera en una cuestión ambiental o bien como para analizarlo, entre 5, entre 15 decibeles, obviamente que dependiendo de la frecuencia, obviamente que dependiendo del tipo de fuente de ruido que uno tiene, y esto va a depender de las distancias respectivas, del ancho y de la altura. Es decir, cuando uno calcula una pantalla, uno está calculando inicialmente siempre pensando en que el ruido no va a pasar, o va a pasar lo menos posible por la propia pantalla, y que lo que está analizando del otro lado es lo que se genera por difracción en los bordes. Siempre cuando uno habla en el primer modelo más sencillo, uno habla de una pantalla que fuera infinita a sus costados, ¿no? O sea, de un ancho infinito, de tal forma de que todo lo que pase por arriba. De ser esto así, bueno, uno tiene zonas de sombra, zonas de penumbra, que se le llaman distintas según, bueno, cómo cubre y dónde esté la fuente de ruido, donde esté, pongámosle, un operario del otro lado. Entonces, esas distancias van a ser importantes, no es lo mismo que uno esté a 1 metro de la pantalla, que uno esté a 15, que uno esté a 20 o a 200, y la altura va a ser como el parámetro más relevante, siempre que la pantalla sea suficientemente aislante en sí misma. ¿Por qué? Porque a veces se utilizan en la industria ciertas pantallas que son generadas, por ejemplo, como por láminas solamente, que son o MLB, tal vez lo vieron en inglés, o lo que son los barriers, por ejemplo, que son barreras vinílicas, digamos, ¿no? Que son vinilos pesados, pero por sí solo, digamos, no generan un poder de apantallamiento fuerte, y además, en general, por cómo están montados y demás, van a tener muchas aperturas en sus laterales. Entonces, no va a ser algo que no lo podemos pensar como muy eficiente. Va a reducir, sí, y también depende del tipo de fuente de ruido, va a ser más o menos eficiente, porque tal vez si uno está hablando de un ruido de mediana y alta frecuencia, va a ser muy eficiente. Si uno está pensado en un ruido con una frecuencia muy baja, ¿no? O frecuencias medias y bajas, eso no va a ser suficiente. Y tal vez no va a ser ni siquiera efectivo. Entonces, son cuestiones para tener en cuenta cuando uno piensa en una pantalla, y más que nada tener en cuenta cuál es el límite de lo que uno puede llegar a tener, ¿no? O de lo que uno puede llegar a resultar. Es decir, si uno ve en un lugar que ya el nivel a bajar para llegar, pongámosle que vayamos al tema de la exposición a 85 decibeles, y uno tuviera que bajar 20 decibeles, ¿no? 30 decibeles, y una pantalla seguramente no va a funcionar, y aún menos si uno está hablando en zonas cerradas, en recintos cerrados. No se va a lograr, aún si los números nos dieran
lo más probable es que no se dé ese tipo de pérdida, ¿no? De baja de decibeles. Acá hay algunos ejemplos, los ejemplos sí son exteriores, son los ejemplos en ese caso que yo tengo como para mostrarles, ¿no? Hay muchísimos, obviamente que si buscan pantallas van a encontrar muchos, pero estos son diferentes pantallas que se han hecho y demás, donde ven que siempre en general, no sé si ven el cursor, pero del lado interno se suele poner material absorbente, en este caso es lana con una chapa perforada, en el caso de la imagen de abajo tiene pegadas placas, digamos. Acá hay un proceso, por ejemplo, de armado, en una terraza técnica donde había varias fuentes de ruido y se fueron, bueno, se hizo un estudio primero, pudiendo aprender y apagar las diferentes máquinas para ver cuáles eran las más conflictivas. Y aparte de eso, bueno, como se vio que justamente ese era un tema, es decir, que había fuentes de ruido más alejadas, uno podría haber supuesto inicialmente que tal vez una pantalla ubicada en esta línea, ¿no? Al lado de este tanque, directamente, podría haber sido suficiente. Eh, Sin embargo, como había fuentes de ruido más atrás y que eran relevantes, se hizo este diseño que como una S, digamos, rectificada, o 2L, podríamos decir, para justamente que esa pantalla esté más cerca de las fuentes de ruido. Entonces estaba cercana a esta salida de extracción y también cercana a esta otra fuente de ruido que estaba en el fondo. Si uno lo hubiera hecho en esta línea, hubiera quedado muy alejado de la fuente de ruido del fondo y probablemente no hubiera sido relevante, digamos, o no hubiera sido relevante para esa fuente de ruido. Hubiera actuado muy bien sobre el extractor, pero no hubiera actuado bien sobre la otra fuente de ruido. Con lo cual, con poca diferencia de metros cuadrados, hubiera cambiado mucho el rendimiento. Porque además, la persona, digamos, que estaba, en este caso, expuesta, ¿no? Y con este problema de emisión de ruido, estaba más alejada del otro lado. Por lo tanto, iba a cambiar también en ese sentido. Cuando ya vamos a cabinas, estamos pensando en aislamiento de una máquina, de fuentes puntuales, o bien de personas en el caso inverso. Acá hay un ejemplo que en su momento habíamos hecho como prototipo, digamos, ¿no? Para un cuatriciclo, y era en una línea de montaje igualmente, ¿no? Que tenían que probar, era para Yamaha, tenían que probar luego los propios cuatriciclos, y necesitaban tener tanto puertas de ingreso como puertas de egreso, necesitaban tener extracción de humos, por los humos que genera el propio cuatriciclo, tenía un control ahí en el medio y entonces también tenía que tener un visor del lado de afuera, no me acuerdo si los dos lados, pero por lo menos sí de un lado, digamos, donde tenía el mando de control. Entonces, bueno, eso se hizo como un prediseño sencillo, pero para que tengan una idea de lo que podía hacer, lo que se podía hacer, ¿no? Acá sí hablamos de reducciones un poco más altas, podemos hablar de 10 hasta 25 decibeles, tal vez más en algunos diseños, pero ahí empieza a jugar mucho las posibilidades de construcción, la cantidad de abertura que necesitemos y demás, ¿no? Según el diseño, podemos aislar específicamente ciertas máquinas cuando sabemos que son las más contaminantes, podemos aislar algún proceso que tenga una entrada o una salida de material, es decir, tal vez tenemos una máquina que recibe cierto material y después lo lleva hacia otro lado, o simplemente que sale por el mismo lado, y tal vez podemos hacer todo un aislamiento teniendo en cuenta esas entradas, ¿no? Y eso va a reducir en mucho. Muchas veces se hacen cabinas, ¿no? Para el personal, porque en lugares donde son muy complejos, donde hay muchas fuentes sonoras y donde además no podemos apagarlas, no podemos encender y apagarlas para realmente analizar cuál es la contribución de cada una, no podemos llegar a un análisis 100% claro de cuáles son. Y aun si pudiéramos saber cuál es la que emite más ruido, muchas veces no hay nada que pueda hacerse. Sea porque después se tiene que acceder muy fácil, digamos, ¿no? Muy rápido si hubiera algún problema de conflicto, de algún conflicto en la máquina, ¿no? Algún proceso que se trabó, por ejemplo, hace poco estuve viendo una vidriería y había muchas líneas de producción donde
donde, bueno, tenían que poder acceder a los vidrios rápidamente para moverlo, para modificarlo, si se trababa algo, y no era posible justamente generar ningún tipo de cabina, ni para dejar de verlo, ni tampoco que se estuviera viendo, porque estaríamos hablando de cabinas monstruosas, digamos, para aislar todo un proceso. Ahora, sí, si no se tiene que entrar a ese proceso, tal vez sí se pueden hacer un gran pasillo, digamos, que tome a todas esas máquinas, aunque la persona, porque ¿qué pasa? Una cosa es que la persona esté fija en un lugar y tenga que acceder o no a esa máquina, y otra cosa es que la persona esté moviéndose en un sector, y entonces no, ya no podamos hacerle, por ejemplo, una cabina para él mismo. Entonces, a veces depende cuántas personas hayan, también es lo mismo si es una persona que si son muchas personas. Si son muchas personas y no van a estar todas, nuevamente, en 4 metros cuadrados, bueno, tenemos que empezar a pensar a ver qué máquinas se pueden reducir, ¿no? Qué máquinas se pueden aislar para reducir el nivel sonoro general, o se pueden tratar o demás. Ahora, cuando tal vez es una sola persona y hay muchas máquinas, y tiene más sentido tratar a una cabina para esa persona. Si el puesto es fijo, si el puesto va a estar mucho tiempo ahí, eh, el costo, digamos, de inversión es muy distinto en ese sentido. Siempre hay que considerar eh, que en una cabina vamos a necesitar a veces una refrigeración, caso, por ejemplo, de, de la cuestión que hablábamos del cuatriciclo. Eh, Casi seguro vamos a necesitar puertas, es decir, siempre vamos a necesitar una puerta porque de alguna forma en algún momento vamos a tener que acceder. Ahora, es distinto si es una puerta de paso y con, no sé, con una apertura de seguridad, ¿no? O si es una puerta simplemente para acceder a hacer algún arreglo en la máquina cuando sea necesario. Entonces eso va a cambiar cómo las podemos hacer. También lo que tiene que ver los visores, y siempre tener en cuenta que cuanto más podamos reducir la necesidad de ese tipo de elementos, eh, mejor va a ser el rendimiento. La verdad es esa, digamos. O sea, siempre esos puntos son más críticos. Eh, Acá tenemos cabinas muy chiquitas, por ejemplo, para unos compresores que estaban en la terraza, y después una cabina mucho más grande para grupos electrógenos. Y ahí empezamos también a tener que ver, como nosotros necesitamos una entrada y una salida de aire, necesitamos silenciadores también para esa entrada y esa salida de aire. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que es silenciadores, tenemos algunos que son pensados para conductos o ductos, y otros que son para salidas o entradas de aire, eh, entre entre otros usos, ¿no? Que podemos pensar. Y en general, en ese sentido, tenemos como dos grandes mundos, que también, como siempre, un poquito se tocan, que tienen que ver con algunos que juegan con diferencias de secciones. Esto creo que es algo que no vieron, así que por lo menos para que lo conozcan. Y entonces lo que uno busca es que esa diferencia de sección genera una impedancia muy distinta, y de alguna forma se refleja cierta parte de la energía para el otro lado, digamos, ¿no? Eh, y entonces buscamos, en general, con ese tipo de diferencia de secciones, buscamos afinarlo a ciertas resonancias y tener una banda estrecha de funcionamiento. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de una salida de un conducto de un grupo electrógeno o de alguna otra máquina, tenemos a veces frecuencias muy particulares en donde tenemos ese nivel de emisión. Y tal vez bajando ese nivel de emisión, bajamos 10 decibeles, bajamos 15 decibeles o más. Y no tenemos que tratar, digamos, no tenemos. Inicialmente, no tratamos el resto de la máquina, ¿no? No tratamos el resto del funcionamiento. Eh, y a la vez, si tratamos el resto, pero no tratamos eso, seguimos teniendo ese nivel. Y si vamos a lo que tiene que ver con ruidos ambientales, existe una penalización, que ahí voy a comentar algo más, pero existe una penalización también por tonalidad, generalmente medida en tercios de octava, entre bandas adyacentes. Hoy en día ha cambiado. Anteriormente, en la norma Irán Vieja,
era siempre 5 decibeles entre bandas adyacentes, sea el franjo de frecuencia que nos movamos. Hoy en día es un poco mayor, es decir, tiene que haber una diferencia más importante en frecuencias bajas, y a medida que nos vamos a frecuencias más altas, esa diferencia se va acercando a los 5 decibeles, no recuerdo los números exactos, pero estamos hablando que para frecuencias bajas tal vez hablamos de 15 o de 10 decibeles, para frecuencias medias de 8 y para frecuencias altas, media altas, estamos hablando de 5 decibeles. Esto en el sentido para la consideración de tonalidad. ¿Por qué es importante? En la cuestión de leyes ambientales, por un tema de molestia. Y además, en la ley también de ruido, en la ley de ruido, perdón, en la ley de higiene y seguridad, en la parte de ruido, ¿no? Y de exposición, también habla de tonalidad. No es algo muy tomado en cuenta, no es algo muy considerado, pero también habla de tonalidad, y en teoría también habría que hacer un análisis tonal, si uno es que lo percibe, y si hay una diferencia muy importante, también podría ser algo objetable, digamos, a mejorar. Entonces es algo para tener en cuenta. Como les digo, si llegan a hacer una medición en tercios de octava y ven que hay alguna frecuencia específica que sobresale, o una banda de frecuencias, es decir, tal vez no es tonal en el sentido teórico de lo que dicen algunas normas, es decir, que sea una sola banda de tercio de octava la que resalta, pero tal vez hay un par o hay tres, entonces hay una banda en donde bien acotada, en donde podemos decir que se mueve esa fuente de ruido, porque a veces ni siquiera es, digamos, a veces es variable, porque dependiendo del funcionamiento, tal vez la velocidad de funcionamiento de la máquina va a variar esa frecuencia de resonancia. Entonces, si uno lo hiciera demasiado fino, demasiado fijo, correría el riesgo de reducir muy bien una frecuencia, pero no reducir la que está muy pegada. Y en este sentido, se tocan con los otros tipos de silenciadores que están pensados en general, baffles con material absorbente, que están pensados más inicialmente para una banda ancha, es decir, no tanto para frecuencias específicas, sino para una gran parte del espectro, y en media y alta frecuencia. Generan siempre una oposición al flujo de aire. En lo que son los primeros silenciadores que veíamos, también se utiliza material absorbente a veces adentro, que eso va a generar, igual que en un resonador de Helmholtz, que es lo que veíamos, ¿no? Para absorción en un recinto, que genera una baja en esa curva, es decir, que esa curva tenía una forma de campana y una forma muy específica, una frecuencia, se empieza como a ensanchar un poco, digamos, y a bajar un poco esa campana, cosa que absorbe más en más frecuencias, a costa de no absorber tanto en esa frecuencia específica de resonancia, ¿no? Bueno, lo mismo se utiliza en general en los silenciadores reactivos, en los silenciadores así por diferencia de secciones, un poco para también, digamos, que no sea tan riesgoso el hecho de afinar a una frecuencia específica, como decíamos recién, y otro poco también porque esa baja a veces ayuda a todo el espectro, y también necesitamos. Es decir, nos alcanza tal vez con 20 decibeles que uno pueda suponer que va a reducir esa banda, ¿no? Y agregarle un poco más de absorción y que reduzca un poquito más en otras bandas, que reduzca sin esa absorción agregada adentro del silenciador 40 decibeles en esa frecuencia, pero que no reduzca nada en una frecuencia que está pegada. Entonces, en general, ese es uno de los aspectos. Pensé que había quedado una imagen. Bueno, cualquier cosa después les paso algunas imágenes, o les agrego imágenes de silenciadores para que lo vean en la realidad, digamos, pero básicamente son, en lo que son silenciadores reactivos, silenciadores de así de banda estrecha, muchas veces son grandes tachos, generalmente sección circular, más que rectangular, aunque puede haberlo de rectangular, pero generalmente son más eficientes y generan menos resonancias internas. Aquellos de sección circular, por eso se utilizan más esos. Pueden tener diferente cantidad de cámaras, según esa cantidad de cámaras, y según esos tubos, digamos, que uno ponga de afinación y de resonancia interna, va a modificar el aislamiento que se logra. Digamos que son muy típicos los de doble cámara, que ya son como suficientemente eficientes en proporción al costo,
Y en lo que son más resistivos, seguramente lo vieron, por ejemplo, por eso les mostraba, aunque acá se ve más como un Luber, pero en los que son grupos electrógenos, lo van a ver mucho en la entrada y en la salida de aire. En la entrada de grandes ventiladores, los van a ver, o en la salida de grandes ventiladores, según como sea, para justamente reducir esos ruidos, o esos niveles de ruido que van a ser siempre de banda ancha. Luego, yendo a otros planos, digamos, tenemos otros aspectos que están, digamos, emparentados con esto que hablamos, en el sentido de qué otras cosas se pueden hacer o a veces analizarlo de otra forma el problema. Es decir, podemos separar a veces o intentar separar recintos sensibles de algunas máquinas u otros recintos ruidosos. ¿Por qué? Porque a veces el nivel es muy alto y genera un aislamiento cuando ya nos vamos arriba de 60, de 70, de 80, de 90, pongámosle, es realmente muy difícil, porque empiezan a jugar todas las vías, como veíamos, de transmisión, no solamente el tabique que uno ve, sino todas las posibles vías, todos los posibles puntos en donde se tocan eh, los conductos y donde se sobrepasan. Entonces, a veces es más relevante o es mejor, digamos, directamente separar estos lugares complejos, porque un lugar tal vez necesite un nivel volviendo a la CNC, tal vez una oficina que necesite un NRC, un NC de 35, de 30, y la verdad es que nunca va a ser la mejor idea que esté al lado de máquinas que generan 100 decibeles, 115 decibeles, que las hay, u 80 hasta ahí, digamos. ¿Por qué? Porque voy a necesitar tener un aislamiento muy bueno en el otro lado. Y probablemente yo tenga que pensar en, en, en tabiques flotantes, digamos, ¿no? Losas flotantes, o en pisos flotantes, depende cómo sea. Y todo eso tiene un costo también, digamos, y a veces no, así todo es muy difícil llegar a los niveles que uno necesitaría. Como siempre, digamos, como recomendación y como que quede muy claro, tal vez lo dije varias veces, pero es muy importante pensar en que los tabiques se tienen que completar del otro. O sea, por más que haya cielos rasos que dicen que tienen cierto nivel de aislamiento, y obviamente que lo tienen en parte, hay unos índices distintos que van a ver, a veces si ven alguna hoja de cielos rasos de Nauf, de Durlock, de lo que fuere, ¿no? Que tienen que ver con el supuesto aislamiento que generan entre dos recintos, como los que veíamos, vuelvo un poquito para atrás, pero para que lo vean, digamos, en este cielo raso, entre este lado y este lado. Entonces, hay índices que nos dicen supuestamente cuánto es el aislamiento de esto, pero lo cierto es que el hecho de tener una apertura en el tabique directo, genera una gran pérdida del aislamiento total, ¿no? Del aislamiento compuesto. Entonces, siempre como recomendación es pensar muy bien eso y, y que sea algo, digamos, que tal vez, por ejemplo, sea algo que puedan ver. A veces una fábrica puede ver eso, o puede ver una oficina y ver si esto está completo fácilmente, porque a veces tienen tabiques, perdón, cielos rasos desmontables, ¿no? Con placas de 60 por 60 o como sean, y se pueden ver, y también a veces tal vez están completos, pero tienen muchos problemas de conductos que pasan, de todo esto que hablábamos antes, de conductos o de ciertas vías de transmisión que se tocan. Entonces siempre hay que entender que lo más hermético que uno puede hacer, digamos, ese tabique, mejor va a ser en cuanto al aislamiento que se pueda lograr. Entonces eso va a ser importante para tener en cuenta también las soluciones que uno propone o ver qué tipo de mejoras se pueden hacer, ¿no? Si ustedes están en alguna fábrica, en alguna industria y, y tienen algún problema, digamos, en alguna oficina, que tal vez excede en cuanto a la exposición en sí, vamos de vuelta, tal vez no tiene que ver específicamente con la persona que tenga 85, pero les puedo asegurar
probablemente muchos de ustedes lo saben, pero que estén en una oficina que tenga tal vez 70 decibeles eh, y hacer un trabajo de concentración o demás, es realmente muy inhumano en ese sentido, digamos, es muy difícil. Eh, y en general tal vez va a ser muy distinta eh, el nivel, digamos, va a ser muy distinto el nivel que uno tenga si uno lo mide en tercio de octava, es decir, puede haber un aislamiento medianamente bueno en medias y altas, pero en general en baja frecuencia va a ser muy malo, y entonces en una industria uno tiene muchas fuentes con baja frecuencia, con medias y bajas frecuencias, entonces eso es relevante. Eh, y por último, el correcto mantenimiento de máquinas también es muy importante, porque a veces hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lubricación, con elementos que están ya con algún desperfecto y generan un ruido que no tiene sentido que se genere, digamos, o que se puede mejorar por ese lado, y no es necesario ir a elementos mucho más complejos, ¿no? Hay otras cuestiones que a veces uno se puede analizar. Existen, por lo menos para que lo sepan, cámaras acústicas, existen otros elementos que no tienen que ver con solamente sonómetros, con medir intensidad, y a partir de esa intensidad poder medir cuánto emite una máquina o una parte de una máquina en realidad, que toman como fotografías acústicas, eh, pero todavía la verdad es que tienen un costo muy elevado y están muy lejos, digamos, de existir casi en nuestro país, salvo tal vez en empresas muy grandes que pueden llegar a tenerlo, pero tal vez sí les pasa que si alguna vez tienen la posibilidad de verlo, es interesante en empresas de otros lugares del mundo, o pueden simplemente buscar cámara acústica y por lo menos para que sepan de qué se trata. Y digamos que en algún punto eso sería generan algunas respuestas a cuestiones que a veces no podemos ver por medio de un sonómetro, porque siempre estamos midiendo presión, y en el otro caso lo que se mide es intensidad, que tiene más que ver con lo que hablábamos de potencia, entonces uno puede aislarse del entorno. La forma más tradicional de medirlo antes era tales con dos micrófonos, con una sonda intensimétrica, unos micrófonos muy pegados, sabiendo esa distancia y teniendo ciertas consideraciones. Hoy en día hay grandes arrays con muchos micrófonos que hacen eso y mucho más, digamos, pero bueno, todavía son como cuestiones que están muy lejos de poder aplicarse del todo a la industria por costos, básicamente. Como últimos comentarios, y no los quiero tenerlo mucho tiempo más, quería simplemente comentarles ciertas cosas sobre la IRAN 4062, de vuelta, para que la conozcan, para que la tengan en cuenta. La ley 1540 es algo específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la 4062 es de aplicación nacional, hay lugares que lo aplican directamente, hay ciudades que tienen sus propias leyes de ruido, ya que están hablando de ruido, de sonido y demás, está bueno que por lo menos les resuene en algún lugar de haberlo visto. Hace poco se modificó y hoy en día se separó en dos partes. Es la vieja ley de ruidos de molestos al vecindario, ruidos molestos al vecindario. Hoy en día tiene una parte 1 y una parte 2, que ahora les comento un poquito. Y cuando hablamos de estudio de impacto acústico, sea dentro de una industria, sea fuera de una industria, estamos hablando siempre de hacer algún relevamiento de una línea base, un mapa de ruido, o luego modelar la situación de alguna forma, volver a hacer algún mapa de ruido y simular, digamos, con una medida de programación, con medidas de propagación, para ver si llegamos a cumplir con la normativa que aplique. En este caso, si estamos hablando dentro de un recinto y dentro de una industria, por ejemplo, con la ley de higiene y seguridad. Para completar lo de la 4062, tenemos una parte que aplica a lo que es interiores y exteriores que no sean linderos con la vía pública, y luego una segunda parte, que es la parte más nueva, digamos, que es para aplicar la vía pública y exteriores linderos con la vía pública. Esta segunda parte se hizo en gran medida porque siempre era un conflicto, digamos, poder medir adentro, y entonces muchas veces en industria, reitero, hoy en día tal vez ustedes están pensando más adentro, pero tal vez en algún momento hacen estudios más ambientales y tienen que aplicarla, eh, y muchas veces se aplicaba parámetros que tiene la parte 1, que antes era la única parte existente, al perímetro de una industria, lo cual era errado, pero bueno, no había tampoco
otra herramienta. Entonces, bueno, a veces no es una cuestión de que el profesional no fuera correcto lo que hiciera, sino que no tenía tampoco otra herramienta para hacerlo, y encima, desde el municipio, hablaban de que aplicara esa norma. Por lo tanto, bueno, la cuestión era de ambos lados complicada. Esta segunda parte, o mejor dicho, vamos, simplemente como para comentárselos, la primera parte la de una comparación de 8 decibeles, esos 8 decibeles entre el ruido de fondo sea medido o calculado, cualquiera de los dos sea más bajo, entre ese ruido y el ruido con la máquina encendida. Reitero, estamos hablando de acústica ambiental. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, una casa o, sí, en una casa, digamos, que puede ser en el patio trasero o puede ser adentro de la casa, en la parte 1. En la parte 2, como no estamos adentro de una casa, sino que estamos en la afuera, sea directamente sobre la vía pública o sea en el patio delantero, tenemos que compararlo con límites máximos permitidos según la zona y según la aplicación. No quise poner las tablas acá porque no sé qué no tiene tanto que ver con la materia, simplemente quería comentárselos, que les quede resonando y, bueno, eso, digamos, que cualquier duda que tengan, cualquier interés mayor sobre el asunto, obviamente que me pueden preguntar aparte. Y solo para terminar, era un poco eso, bueno, la primera para que quede ahí como de fondo. Y, y bueno, cualquier cosita estamos al tanto, espero que les sea interesante. Y dejo de compartir en principio y quedo atento a consultas que puedan tener, a intereses en profundizar y demás. Buenísimo, Esteban. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta? Yo tengo entendido lo que ha explicado Esteban, bastante resumido y entendible, pero tengo consultas sobre el trabajo práctico de este módulo, porque no entiendo el enunciado del ejercicio número 2. No entiendo qué hay que hacer. Están todos igual. Por eso preguntamos. Habíamos recibido algunas consultas así por mensaje privado, pero bueno, es buena oportunidad para aclararlo. Es cierto que el ejercicio no está muy claro, pero bueno, la idea es que ustedes en ese ejercicio planteen una... Espera, lo vamos a... Si querés lo... Dale, ¿lo tenés ahí? Lo estaba abriendo justo. Planteen. Ah, listo. Ahí, justamente. Es una solución constructiva, ¿sí? 40% de una componente ciega y 60% de vidrio, ¿sí? Y que ese perfil, la condición es que no supere el perfil NC, ¿sí? O sea, que construyan ustedes en base a la frecuencia y los niveles de dBA que se les da en la tabla anterior, ¿sí? Tienen que buscar. En este sentido, en forma muy... Ahí se me ve. Ahí está. En forma sencilla, digamos, es decir, teniendo, digamos, uno tiene, por ejemplo, el nivel de emisión, en principio, de esta fuente, ¿no? Que uno tiene, y uno tendría que construir un tabique que tenga, como decía Janina, 60% y 40%, viceversa, y con esos RI, con ese nivel, digamos, de aislamiento que tenemos por frecuencia, por octava en realidad. Armar el tabique mixto, digamos. Claro, armar un tabique mixto, que ese tabique mixto procure que del otro lado podamos cumplir con esa condición de curva NS35. En forma sencilla, sin empezar a pensar, porque nos han consultado, después le vamos a aclarar igual en los comentarios, en tiempos de revelación, digamos, y cómo ajustar en ese sentido, sino que sería más como una cuestión de transmisión más simple. Es decir, si tenemos 60 y el tabique que construimos termina teniendo una transmisión ahí de 40 decibeles, bueno, del otro lado tenemos 20, ¿se entiende? Como más sencillo en ese sentido, no algo más complejo. Ahora, eso para cada frecuencia y eso tiene que cumplir con la curva de NS35. Y en forma, ese tabique que construimos es un tabique compuesto, por lo tanto tiene el nivel de aislamiento que, digamos, que provee la parte ciega y que provee la parte vidriada, ¿no?
Sí, me cuesta mucho entender, o sea, yo puedo construir el mixto, encuentro para cada banda, para cada frecuencia el valor de la composición mixta. Rápidamente detecto que me parece que no es muy buena la composición, porque como que el tabique de... Ay, no me sale el nombre, por Dios, ahí lo voy a leer. El que no es de vidrio, digamos, queda por encima del mixto. O sea, entonces como que la solución no es buena, digamos, de lo que leo así. Pero después cuando lo quiero comparar con el N35, primero, en el N35 hablo de decibeles, y este cuadro, por lo que entiendo de lo que leí, esto sería como un ruido de fondo, ¿verdad? Porque estoy pensando en construir. ¿O no, esa tabla? Yo quiero bajar, digamos, el nivel que existe hoy en día, digamos, que está en este nivel, lo quiero bajar. Pensemos que ahí están en dBA, o sea, por eso, digo, eso es algo que hay que pasar a dBz, es decir, a lineal, inicialmente, ¿no? Eso no lo perdamos de vista. Yo lo que quiero es que ese nivel de ruido de fondo que tengo en ese recinto, que hoy en día es pasa a estar por debajo de un S35, ¿no? Entonces, para eso tendría que ver. Tal vez el primer paso, bueno, es pensar cómo paso esto para compararlo con la curva primero, esa 35, y luego ahí hay métodos, ¿no? Uno puede empezar a probar o puede hacerlo al revés, pero pensar en qué nivel necesito que baje en cada banda para llegar en ese 35, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que aislar ese tabique? Ese tabique que tuviera del otro lado, ese tabique que tengo que construir, ¿cuánto tiene que aislar? ¿Y va a ser suficiente? ¿No va a ser suficiente? ¿Cómo tendría que estar construido para poder llegar a hacerlo? Por eso, quizá no fui clara, pero con esta, por el cálculo que hice, con esa solución no logro llegar a eso. O sea, esa tendría que ser mi respuesta. Esa solución constructiva no se logra, digamos. Okay. Si Esa no se puede solución lograr, constructiva, particularmente. Claro, la que vos elegiste, ¿sí? Puede haber otro aislante. Ahí lo tenés que buscar. Por eso es otro ejercicio, ¿sí? En el 2.2 no le damos elección. Tienen que ustedes proponer una solución constructiva. ¿Sí? Buscar una alternativa. ¿Es que está separado de los otros? En el 2.3 sí le damos. Le damos los valores de la mampostería y en el DH. Pero en ese no. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? No, consulto luego, porque no termino de entender, no hay problema. Y el 3, esa es la otra pregunta, cuando hablan el 233, ¿se refiere a el ruido de fondo de la oficina del punto 1? Del punto 2, perdón. Del ejercicio anterior. El ejercicio anterior, ok. O sea, si usamos este tipo de construcción. Es decir, perfecto. De la misma forma, en el porcentaje que estamos hablando acá, ¿no? Es decir, 60% de DBH, 40% de mampostería. De lo que sería. Bueno, ahí tenemos que ver qué aislamiento da compuesto esto, y con estos índices de R, bueno, qué aislamiento compuesto da, y a partir de ahí, qué tipo de perfil satisface. Perfecto. ¿A qué perfil llego? O sea, tal vez les es más fácil hasta hacer el 2.3 en cuanto a, si pueden resolver el 2.3, tal vez les va a ser más sencillo resolver el 2.2 en algún punto. Es decir, tal vez les queda más claro, digo, de alguna manera. Siempre estamos hablando del mismo espectro que tenemos acá en el 2.2. ¿Sí? ¿Algún otro quiere consultar? ¿Algo más? Voy a dejar de grabar, así no se hace tan pesado. Y lo último, Esteban, vos pusiste en algún lugar de dónde sacar los